Dios les bendiga, bienvenido a día número 12 de la Biblia en un año. Estamos cubriendo hoy el libro de Marcos, capítulos 10, 11 y 12. Marcos 10 inicia con la conversación de Jesús con los fariseos sobre el tema del divorcio. Noten que la pregunta de los fariseos es descrito por Marcos como un intento de tentar a Jesús a caer en lo que los fariseos y los religiosos llamarían blasfemia. Por lo tanto, Jesús mantiene una línea de pensamiento en acuerdo con el diseño original del matrimonio según dado por Dios y el propósito actual por el cual Moisés permitió el divorcio o lo que es llamado como el repudio de la esposa, cuál era la dureza de sus corazones. Era un problema interno más que un problema relacional. Noten bien que Jesús hace una distinción entre el mandato de Dios y el mandato de Moisés. Eso es clave al entendimiento del argumento de Jesús, que está mencionando la diferencia entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el siguiente segmento, Marcos escribe acerca de la bendición de los niños por Jesús. Vale la pena notar aquí que esta es una de las únicas veces que la Biblia menciona que Jesús se indignó o se enojó, y en este instante es porque sus discípulos no querían permitir que los padres trajeran hacia él sus hijos o los niños. De ahí Marcos nos relata la historia del joven rico. El enfoque de Jesús en esta historia es mencionar que la ley actualmente no es capaz de obrar la transformación del individuo. Lo que quería decir con esto era que todo aquel quien deseaba agradar a Dios necesitaba internalizar su ley, no solo practicar los elementos de la ley. Recuerden los dos mandamientos mencionados por Jesús: amar a Dios y amar a vuestro prójimo. Actualmente vamos a cubrir eso también en los capítulos que leemos hoy. En cuanto a las riquezas, Jesús menciona la dificultad de ser rico y salvarse sin condenar el hecho de ser rico. La mención del camello pasar por el ojo de una aguja ha sido interpretada de varias maneras. Comúnmente el ojo de una aguja era una referencia a cualquier pasaje angosto por el cual se haría entonces difícil pasar un camello. Algunos eruditos piensan que el muro de Jerusalén actualmente contenía un portón llamado el ojo de la aguja para entrada a la ciudad durante las vigilias de la noche. Era pequeña por motivos de seguridad y era extremadamente difícil pasar, por ejemplo, los mercaderes, quienes típicamente andaban con sus cosas cargados por camellos. Otros han notado que la palabra aramea para camello y soga es igual. Y que Jesús probablemente quiso decir que era tan difícil entrar un rico en el reino de los cielos como pasar una soga por un agujero. Pero de todas maneras, la interpretación es común. Las riquezas, cuando son mal administradas, pueden ser estorbo a la salvación, como vimos en la historia del joven rico. Pero noten bien la respuesta del pueblo cuando preguntan sobre quiénes podrán ser salvos. Jesús dice que para los hombres estas cosas son imposibles, pero para Dios todas las cosas son posibles. O sea que Dios puede obrar la salvación aún de los ricos. Vemos de nuevo en el próximo segmento un anuncio de su muerte y su resurrección. Vas a fijar en estos capítulos que hay varias menciones de la muerte y resurrección de Jesús, porque Jesús está acercándose a la ciudad de Jerusalén, donde prontamente había de ser juzgado y crucificado, y luego resucitaría. Luego vemos la petición de Juan y Jacobo. Noten de nuevo que esta historia es utilizada en contraste al anuncio de la muerte de Jesús, y culmina de nuevo con la mención de la muerte de Jesús en rescate por muchos. Lo que Jesús está diciendo es, o está hablando o enseñando, es acerca del servicio. El que quiera ser grande entre ustedes será el servidor de todos. Luego leemos acerca de Bartimeo. Recuerden que esta historia fue mencionada en Mateo capítulo 20, pero con dos ciegos. De nuevo, vemos el enfoque de Marcos, al igual que en la historia del Gadareno, sobre un individuo particular. En este caso es Bartimeo, y probablemente Bartimeo viene a ser el enfoque de esta historia
por su llamamiento de Jesús como el hijo de David, que va a ir en línea con lo que menciona el capítulo 11, que es la entrada triunfal. El capítulo 11 comienza entonces con la historia de la entrada triunfal. Marcos se enfoca en la búsqueda del pollino y las instrucciones de Jesús al respecto, pero ausente de este cuento de la historia de la entrada triunfal es la referencia que vimos en Mateo de Zacarías capítulo 9, cual Mateo incluyó en su recuento de esta historia. Probablemente Marcos da por apercibido que ya el pueblo entendía el motivo de la entrada triunfal. Marcos luego menciona la maldición de la higuera antes de la historia de la purificación del templo y luego de la historia de la luego de la historia de la purificación del templo, Marcos regresa a lo de la higuera. De nuevo, debemos mencionar aquí que este instante de la purificación del templo sucede durante la semana de la pasión. Marcos capítulo 11 al 16 tratan acerca de los eventos de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Recuerden al inicio que les dije que alrededor de 40% del Evangelio de Marcos trata acerca de la Semana Santa o de la Semana de la Pasión. En contraste, el Evangelio de Juan incluye la purificación del templo en dos ocasiones, uno al inicio del ministerio de Jesús y cual es al final del ministerio de Jesús, de los cuales, como le hemos mencionado tanto en Mateo y Marcos, es la segunda que menciona Juan. Regresando a la higuera, notaron los discípulos que la higuera se secó. Jesús utiliza la historia de la higuera para enseñar sobre la fe, pero noten bien que también menciona el perdón. Podemos reconciliar esta enseñanza con lo de la higuera, notando bien el hecho de su maldición. Jesús maldijo a la higuera por su falta de fruto. El perdón es un fruto importante en la vida de cualquier creyente porque el perdón está a la raíz de la salvación individual. Si no somos capaces de perdonar, tampoco somos capaces de ser perdonados. El capítulo termina con la discusión sobre la autoridad de Jesús en hacer las cosas que hacía. De nuevo, notamos la respuesta de Jesús con la pregunta sobre el bautismo de Juan. Jesús sabía el peligro en el cual se encontraba estando en la ciudad y por lo tanto utiliza la sabiduría para evitar una confrontación doctrinal con los líderes religiosos antes de que sea necesario. Recuerden que al igual que la ciudad hubiera estado llena de multitudes de extranjeros quienes llegaron a la ciudad para celebrar la Pascua. En el capítulo 12 comienza con la parábola de los labradores malvados. Esta parábola trata acerca del ministerio de los profetas a la nación de Israel en particular. Finalmente, el amo envía a su hijo para los obreros, pero los obreros lo maltratan y lo matan. Lo mismo había de suceder prontamente frente a los mismos quienes estaban escuchando esta parábola. Lo mismo iba a suceder porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, había sido enviado a los obreros de la viña, que era actualmente Israel, y ellos prontamente habían de matarlo, según Jesús menciona en esta parábola. Marcos menciona también la pregunta sobre el tributo y si se debiera pagar a César. Jesús, de nuevo apercibiendo su astucia, utiliza la sabiduría para contestarles diciendo que lo que es de César se le dará a César y lo que es de Dios se le dará a Dios. De nuevo les vuelvo a reiterar aquí, la moneda llevaba la inscripción de César, mientras lo que Jesús está diciendo que lo que es de Dios se entregará a Dios, lo que lleva la inscripción de Dios, o sea que el hombre debe entregarse a Dios. Marcos menciona también la pregunta de los saduceos, quienes no creían en la resurrección, acerca precisamente de la resurrección. Jesús atribuye su fallo de pensamiento a su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios. Luego, Marcos entra en lo que es el discurso sobre el gran mandamiento, cual Jesús define como amar a Dios y luego amar al prójimo. Noten bien en este relato que el escriba quien le preguntaba esto a Jesús igualmente defiende la respuesta de Jesús diciendo que la respuesta que le dio Jesús es verdadera y amar a Dios y amar al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Esa declaración es grande, ya que la ley mosaica, la ley levítica, trataba en gran parte de sacrificios y holocaustos, sacrificios y ofrendas. A este hombre Jesús entonces le dice, no estás lejos del reino de los cielos, o sea que estás captando lo que verdaderamente es el reino de los cielos. Este es el primer caso que vemos en lo que hemos cubierto de los evangelios hasta ahora, de un religioso o un escriba en este instante entendiendo a profundidad lo que significa el reino de los cielos. El otro que vamos a ver cuando entramos en el evangelio de Juan sería Nicodemo, pero verdaderamente no hay muchos religiosos quienes recibieron el mensaje de Jesús como lo recibió este hombre. El capítulo termina con la discusión sobre Jesús como hijo de David y una advertencia de Jesús en cuanto a los escribas, y luego la observación de Jesús de la ofrenda de la viuda. Noten bien que Jesús observaba el arca de las ofrendas, que sería algo que hoy en día, si fuéramos a pensar en Jesús, no pensaríamos que estuviera observando esto. Pero mira lo importante de esto. Dice que sabía que esta mujer había dado su todo, mientras que los que celebraban sus contribuciones con publicidad solo estaban dando de lo que les sobraba. La observación que debemos tomar de esta historia es que debemos darle a Dios de lo mejor, no de lo que nos sobra. O sea que podemos poner las cosas de Dios, darle prioridad a las cosas de Dios y no estar dándole siempre de las sobras al Señor. Así que esos son Marcos capítulo 10, 11 y 12. Espero que sea de bendición y ayuda. Nos veremos mañana por esta parte. Dios les bendiga.